Hoy veremos la segunda habilidad de enseñar por el Espíritu. Para ello, veremos nuevamente que en esta habilidad, en el tópico de enseñar por el Espíritu, ayudaremos a los alumnos a buscar y reconocer la revelación personal y actuar de acuerdo con ella. Recuerden que estamos en el tópico enseñar por el Espíritu. Entonces, para ello, nuestra habilidad será: antes de responder la pregunta o el comentario de un alumno, debemos hacer una pausa y pensar. Debemos pensar en qué puedo preguntarles o qué puedo invitarles a hacer. Hay dos cosas, dos preguntas. Mientras el alumno pregunta, nosotros nos preguntamos a sí mismo: ¿qué puedo preguntarles o qué puedo invitarles a hacer? Vamos a definir la habilidad. Al definir la habilidad podemos mencionar que cuando un alumno hace un comentario o una pregunta, el Elder Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles nos enseñó: en vez de pensar qué le voy a decir, es decir, en vez de responder inmediatamente, el enfoque podría ser qué podría preguntarles, y no solo qué podría preguntarles, sino qué podría invitarlos a hacer. Entonces, al preguntarse qué puedo preguntarles, el maestro puede ser guiado por el Espíritu Santo, ya sea para obtener más información y ver al alumno con más claridad, o bien para saber cómo puedo ayudarlo a buscar revelación personal y actuar en concordancia con ella. Al preguntarnos qué podría invitarles a hacer, el maestro puede conectarse con el Espíritu Santo para saber qué invitación debe extender, y el alumno puede pensar en cómo debe actuar de acuerdo con la revelación personal. Esto es fantástico. Vamos a ver el modelito y luego vamos a entrar a la práctica. Observe cómo reflexiona el maestro antes de responder. Después de clase, María espera para preguntar cómo distinguir entre sus propios pensamientos y los pensamientos del Espíritu. El maestro hace una pausa y medita. ¿Qué puedo preguntar que le invite a buscar su propia respuesta usando la revelación personal? ¿Y qué invitación a actuar puedo hacerle para que encuentre la respuesta por sí misma? Después de ver este ejemplo, dedique de 2 a 3 minutos a practicar esta habilidad por su cuenta. Encontrará el ejercicio de práctica en el documento de capacitación. Me encanta este modelo porque es donde más preguntas tenemos con nuestros alumnos. Vamos a hacer una práctica. Vamos a repasar algunas. Dice la práctica 1. Por ejemplo, en la clase, Diana hace la siguiente pregunta: ¿cómo puedo utilizar la explicación de Jesucristo para que me ayude con otras cosas que no sean el perdón? Entonces, antes de formular la respuesta como maestros, podríamos pensar, hacer una pausa y pensar, ¿qué puedo? Y entonces ahí viene la práctica de la habilidad. La práctica no consiste en hacer la pregunta ni la invitación, sino en buscar una pausa y pensar, ¿qué puedo preguntarle o invitarle a hacer para que pueda conectarse con el Espíritu Santo y encontrar la respuesta por sí misma? Recuerden que esta joven preguntó: ¿cómo puedo utilizar la expiación de Jesucristo para que me ayude con otras cosas que no sean el perdón? Probablemente ella no siente que tiene pecados, pero tal vez necesita su aplicación, la aplicación de la expiación en otro aspecto de su vida. Ok, ahora, ustedes van a ver, acá tengo dos habilidades y vamos a practicar con estas y luego ustedes van a hacer la práctica. Annie dice: nunca me voy a casar. Hay demasiados miembros de mi familia que ya están divorciados, así no vale la pena. Ella hace este comentario en la clase.
Antes de formular su respuesta, antes de que usted responda a este comentario en media clase, usted puede hacer una pausa y entonces puede preguntarse, qué puedo ah, invitarle a hacer? ¿O qué puedo preguntarle para que ella encuentre la respuesta por sí misma? Ok, aquí tenemos otra habilidad que usted puede elegir, otro caso. Nicolás pregunta, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para prepararme para una misión? Entonces, antes de responder inmediatamente, de decirle, debes ir al seminario, debes leer tus escrituras, debes leer, predicar mi evangelio, antes de hacer estas cosas, hacemos una pausa y pensamos, ¿qué puedo preguntarle? ¿Y qué puedo invitarle a hacer a fin de que él encuentre la respuesta por sí mismo? Esta es una habilidad magnífica y me encanta muchísimo y les invito a que ustedes puedan practicar. Gracias, queridos maestros.